todos. De nuevo, queridos amigos y amigas, estamos hoy en el tema 334 y estudiaremos el capítulo 42 y último del libro de Job. Y como siempre tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Francisco, adelante, cuando quieras. Este capítulo es muy importante que vosotros lo leáis en la Biblia, porque es muy interesante. Hemos llegado al último capítulo del libro de Job, después de haber estudiado 41 capítulos. Pero sin duda, este capítulo 42 fue el más agradable e instructivo para aquella época y también para esta. Bueno, pues comenzamos a leer los versículos 1 y 2, que dicen: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job ha estado ascendiendo constantemente la larga escalera que eleva de la desesperación a la fe. Ha recibido una revelación de Dios como pocos seres humanos jamás la hayan experimentado. Dios le ha hablado mediante parábolas tomadas de la naturaleza. Job ha escuchado la voz de aquel a quien sabe ahora que puede amar y en quien puede confiar totalmente. A Job le corresponde hablar. Bueno, pues leo el versículo 3. Dice: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que no comprendía. Es digno de alabanza que Job estuviese dispuesto a admitir su ignorancia. No procura excusarse ni defenderse como lo fue en el debate. Esta característica forma parte de la integridad que el relato asigna a Job desde el comienzo. El versículo 4 nos dice: Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. Job está dispuesto a hacer frente al desafío de Dios y preparado para hablar. Al fin sabe lo que decir. Y dice el versículo 5: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job admite que su anterior conocimiento de Dios se basaba en lo que había oído. Ahora adquiere un conocimiento de primera mano. La lección más importante del libro de Job se encuentra en este texto. En esta afirmación, Job revela su transición desde una experiencia religiosa formada por la tradición a una experiencia basada en la comunión personal con Dios. Según la tradición en la cual había sido criado, los justos no debían sufrir. Job, desde su juventud, había oído que Dios liberaría a los justos de todo mal en esta vida. Pero en cuanto tuvo que enfrentar el sufrimiento, quedó confundido, porque eso no era lo que él había oído acerca de Dios. Su confusión aumentó con la opinión de sus amigos. Ahora Job ha visto a Dios. Sabe que Dios es infinitamente poderoso y bondadoso. Y también sabe que, a pesar de que pueda sufrir, es hijo de Dios. Dios no le ha explicado por qué motivo sufre. Pero Job está convencido de que, cualquier sea la razón, no necesita tener dudas. Job ya no espera recibir bendiciones temporales como una señal de favor del cielo. Su relación con Dios descansa sobre una base más firme que antes. Job encontró solución a sus problemas cuando descubrió que Dios no estaba limitado por las tradiciones que los hombres habían desarrollado acerca de él. Veamos el versículo 6. Dice: Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sus amigos lo habían instado a que se arrepintiera, pero ese consejo se basaba en la suposición de que había cometido pecados. En eso estaban equivocados. Leo el versículo 7 porque es bastante interesante. Dice así: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Con este versículo comienza la parte final en prosa del libro. Dios dirige su atención a los tres amigos de Job y habla a Elifaz
como el principal de los tres. Dios había reprendido a Job por su falta de comprensión, pero dice que su ira se había encendido contra los tres amigos porque no habían hablado lo recto. Es cierto que Job erró por causa del sufrimiento, la presión, el desánimo y la desesperación. Era víctima de una situación angustiosa que no podía comprender. Sus afirmaciones solían ser impacientes y algunas veces se acercaban al sacrilegio. Sin embargo, en todo momento sostuvo su confianza en Dios. Los amigos de Job no sufrían como Job. Sus palabras equivocadas eran expresión de una filosofía falsa. Elifaz y sus amigos tenían muchos equivalentes en los tiempos modernos. Hombres buenos, que se sienten moralmente obligados a defender sus ideas erróneas. Job se equivocó, es verdad, pero en comparación con sus amigos habló lo recto. Sus lastimosos clamores de desesperación eran más agradables a Dios que la fría lógica de sus amigos. Leo el versículo 8, donde podemos ver que Dios sigue dirigiéndose a los amigos de Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí correctamente, como mi siervo Job. En algunos casos Dios cree conveniente otorgar su perdón y sus bendiciones en respuesta a la oración intercesora. En este caso, la importancia de esta oración se acrecienta porque Job ora por los que no han sido justos ni bondadosos con él. Pienso que al orar por sus amigos estaría demostrando que no les guarda rencor, y por tanto es lo que Dios esperaba de Job. Cuán sorprendidos deben haber estado Elifaz y sus compañeros, después de haber afirmado tanto que defendían a Dios. Los seres humanos debemos aprender que la mejor forma de defender a Dios consiste en representarlo como es, un Dios de amor y misericordia. El versículo 9 nos dice que Dios aceptó la oración de Job. El hombre a quien ellos habían procurado corregir se constituye en su intercesor para salvación y arrepentimiento. Este es el contraste dramático. Dios aceptó la oración de Job en favor de ellos. Ahora voy a leer el versículo 11, que forma parte de los últimos de este capítulo, y que yo les llamo los versículos de la felicidad. Dice así: y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Leo los versículos 12 y 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y yo leo los dos últimos versículos, que dicen: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, pues nos merecíamos un final optimista y realmente ha sido así. Ya nos despedimos por hoy, un tema un poquito largo, pero necesario para estudiar el final del libro de Job. Mañana seguiremos estudiando la Biblia y comenzaremos el libro de Salmos con el tema 335. Muchas bendiciones y hasta mañana, queridos amigos y amigas.